los hermanos que nos acompañan aquí en esta tarde, acompañan allí en las redes. Dios le bendiga a cada uno que nos hace compañía de distintos lugares. Hacemos una oración y damos comienzo a la clase número 8 de demonología que estamos aquí estudiando. Dios les bendiga. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, este privilegio, esta oportunidad que tú nos permites, Señor, estar en tu casa junto a un grupo de mis hermanos, seguir aprendiendo de tu palabra, seguir conociendo de ti, pidiendo tu guía, Señor, tu auxilio, y que tu Padre Santo nos siga enseñando cada día más de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, estamos viendo los gobernadores de las tinieblas. Yo dije que vimos allá en Apocalipsis y nos quedamos en la iglesia de Tiatira, que quién estaba gobernando ahí, ¿no? ¿Quién gobernaba ahí? ¿Cómo se acuerdan los varones especialmente? Que era Jezabel la que gobernaba, ¿no? Es el espíritu de Jezabel, es un espíritu muy poderoso, en lo cual los hombres de Dios aún se toman atributo y confían y dicen no va a poder, pero si empezamos a estudiar ese espíritu, vemos cómo ha arruinado a muchos hombres de Dios. Por ejemplo, David, ¿no conoce David, no? El rey David. ¿Cuántas esposas llegó a tener David? Aproximadamente oficiales 8 esposas, y tenía concubinas también. Ahora, ¿qué le pasó al rey David? Dice que salió y vio y codició a una mujer y encima era casada. Es poderoso ese espíritu, arruina las vidas, arruina los hogares. Por eso no debemos desestimar esos espíritus que hoy se mueven dentro de las iglesias. No solamente le echamos la culpa a las mujeres, sino que parte de los hombres también. No sé cómo serían los Jezabelos, para ponerle el nombre masculino. No sé cómo se llamaría en masculino, pero hoy ese espíritu de Jezabel abunda y gobierna muchas vidas, muchas iglesias, y está ahí, el cual nosotros debemos velar, debemos orar, porque son espíritus muy poderosos. El hombre dice, a mí no me va a tocar, a mí no me va a poder hacer daño. Y esto es una gran mentira, porque ellos tienen mucho poder, más que cualquiera de nosotros, ¿no? Y por eso es lo que nosotros enseñamos. Y lo vimos el año pasado en ministerio, en los hombres de Dios, de cómo deben velar por su vida espiritual, de cómo deben velar por su vida, ¿no? Porque por más grandes siervos de Dios que sean, lo comentamos el lunes pasado, hemos visto caer grandes hombres de Dios. Acá David, vimos caer, él tenía 8 mujeres oficiales y tenía concubinas, la cual después cuando Salomón divide el reino, su padre huye, él avergüenza, dice haciendo una carpa en el terrado, en la terraza del palacio y tomando las concubinas del padre. Tenía mujeres. Ahora, ¿qué le pasó a él? Que tenía cantidad de mujeres, pero codició la mujer de encima de un general de él. Y eso le llevó a cometer otro pecado, no solamente a tomar a una mujer casada, sino a hacer un asesinato, ¿no? Porque le llevó de una cosa a la otra. El hombre va en decadencia muchas veces por no cuidar su vida espiritual, creyéndose algo o alguien superior. Y estos demonios son poderosos, y tienen las iglesias tomadas, las vidas tomadas, y alguno se confía y dice, no, yo no, a mí no me va a pasar. Y no, sí, cualquiera, ninguno está libre de caer, y por eso nosotros debemos velar. Por eso es lo que enseñamos, que el hombre cuando va a orar a una casa no va solo, y no va la esposa, va con un compañero. Nunca suba a una mujer en el auto sola, no importa la edad, no importa quién sea. Todo lo que enseñamos nosotros, y algunos dicen, no, hay que tener dominio propio, uno puede. No, uno tiene que velar en esa parte. Yo he escuchado testimonio de este pastor, este gran siervo de Dios, que muchos lo conocemos acá, que él cayó porque iba a hacer un favor a la hermana, le llevaba al médico la nena.
Y uno le puede decir una misericordia. Pero le llevaba al médico a la nena, una nena chiquita, y ahí empezó. Con los mensajes, con esto, con lo otro, con un emoji, con un besito, el emoji del besito, del saludito, y cuando se quiso dar cuenta, estaba destruido. Es un espíritu muy poderoso que ha destruido muchas vidas, muchos hombres. Salomón, el mismo hijo de David, dice que las mujeres torcieron el corazón de Salomón, y trajeron los ídolos y hicieron caer a este gran sabio, uno de los más sabios del mundo. Venían de todos lados para consultar a él. Ahora, ¿qué le pasó al sabio, el más sabio que hubo? ¿No veló en esa parte? ¿Descuidó su vida espiritual? Son espíritus muy poderosos que se mueven en el mundo cristiano porque él quieren entorpecer las cosas de Dios. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Aproximado? ¿Sabe cuántas tenía? Llegó a tener casi 1000 mujeres aproximadamente. Mire si no van a torcer el corazón, ¿no? A veces dice con uno o con una, o sea, demasiado. 1000 mujeres. No, dije con una, con uno, porque ella puede decir uno y el otro. Con uno a veces, o con una. Quédese tranquila que ya sé, porque. Pero uno o una, a veces decimos uno y ya se hace que se complica. Imagínese, porque le digo para ambos lados, para los dos. Tanto para el hombre, porque está ese espíritu que está en el hombre, que van a la iglesia a mirar las hermanas, a buscar, y a veces gente que es casada. Por eso nosotros velamos, porque nosotros, el que no conoce nuestra iglesia, el que conoce, ¿sabe? Las mujeres enfrente mío, del lado mío, se sientan al lado derecho, y los hombres del lado izquierdo. Tenemos esa precaución, incluso dentro de la iglesia, porque sabemos que no todos son hermanos. También hay primos, también hay invitados, vienen de todo. Y entonces tenemos hasta esa precaución y le enseñamos a los porteros que cuando se ora, que los porteros velen, que estén mirando. Para eso está el portero dentro de la iglesia, para velar, para cuidar, porque hasta en eso tenemos el cuidado. Me contaba un hermano estos días, siempre vino y se fue hace como 5 años, que va, viene. Pero él me decía, vos sabés que me fui acá, una sola vez me fui a otra iglesia. Nunca pudo ser miembro de la iglesia porque él estaba concubinado. Ahora vino, dijo, ahora me voy a firmar, sacaron un turno para casarse, y después de casarme no me quiero bautizar, me decía, ¿no? Bueno, gloria a Dios por eso. Pero él me contaba y me decía, ¿sabés que una sola vez fui a una iglesia? Un compañero de trabajo me invitó a su iglesia, y como yo conocía, siempre él en su ida y venida tenía un receso que desaparecía de la iglesia, después volvía, y así, y me contaba estos días, me invitó a una iglesia libre, donde él iba, y yo dije, bueno, voy a escuchar la palabra de Dios. Pero dice, él me dijo, vamos a sentarnos acá, y nos sentamos acá atrás, porque acá se ve los traseros más lindos, en otras palabras, dentro de la iglesia, ¿no? Eso es lo que hoy sucede en las iglesias modernas. Dice, no sé, y él dice, yo me quedé, y me levanté y me fui. ¿Qué iglesia es? ¿No? Él pensaba ahí a escuchar palabras, pensaba ahí a escuchar algo de Dios, y solo le invitó, dice, para ir a ver los traseros. ¿Se imagina usted, no? ¿Por qué nosotros enseñamos que velamos en esa parte? Le decimos a las hermanas, fíjese su vestimenta, fíjese su pollera muy ajustada, porque a veces pollera larga, pero no sé si la pone con crema, con vaselina, con qué se pone, porque se nota, yo le digo a algunos, hasta las varices se le ve, porque tan apretado, y uno no toma noción de eso, ¿no? Y que no solo la mujer debe, yo digo, el hombre no vela por su esposa, el hombre no vela por su mujer, por sus hijas, ¿no? Que debe velar porque es un espíritu muy poderoso que viene para destruir la iglesia y aún para hacer caer grandes siervos de Dios. Porque está el hombre mirando, viene a la iglesia. Yo le decía a una persona que también cayó en pecado, tuvo la iglesia, yo le decía, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué no te va al mundo? Si el mundo está afuera, está lleno.
¿por qué venía a buscar en la iglesia? Y dice, no sé por qué me atrae en la iglesia. Porque es un demonio, el espíritu poderoso que tiene tomada a veces las vidas y se obsesionan en la iglesia con gente cristiana. Yo le digo, andate al mundo, en el mundo hace lo que quieras, si el mundo está desparramado, andá y desparramate bien y hace tu vida. Por eso nosotros el que tomamos esta decisión de separar a las mujeres de los hombres con un cuidado, y por eso le enseñamos a las hermanas, fíjese cómo se viste, cómo anda, porque en la iglesia hay de todo, y no tenemos que traer tentación, y no tenemos la mujer cómo se viste, con pudor, con vergüenza, así se viste la mujer de Dios, se arregla, pero con pudor, con vergüenza, no como hoy está el mundo, y si ves esas iglesias modernas, pastoras, profetizas, y tantas cosas que hoy se mueve ahí en internet, que llaman la atención. El espíritu de Jezabel no solamente era el pintarse los ojos, era aquella que dominaba, que mandaba, que lo tenía dominado al hombre. No sé si era muy linda, muy bella, no dice la Biblia, quizás se la compara con un espíritu de sexualidad, de atracción, se lo compara con eso a Jezabel. El rey estaba loco, el rey hacía lo que ella quería, lo que ella mandaba, el rey lo hacía. Y ese espíritu, el que hoy gobierna muchas veces las iglesias, ¿no? Tanto del lado de los hombres, del lado de las mujeres. Porque un pastor nos contaba no hace mucho que tenía una joven que vino, hizo caer un obrero, se embarazó, tuvo un hijo, destruyó el matrimonio, destruyó el obrero y volvió a la iglesia a otro obrero. ¿No? Que decían, échenla, decía ya, sáquenla de en medio, ¿no? Porque habita el demonio en ella. No podemos tener una iglesia que esté dominada por ese demonio. Por eso la mujer cristiana, la mujer de Dios, vela dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque en el mundo, si dentro de la iglesia a veces hay hombres carnales, lo que hay en el mundo, ¿no? Mirando las hijas de Dios, mirando las mujeres cristianas, ¿no? Con pudor, con vergüenza. Nosotros siempre enseñamos, decimos que no estén desarregladas o que se peinen por lo menos, que pongan un desodorante, que como usted ya conoce los que son de acá nuestras enseñanzas, ¿sí? No que se abandonen como alguna iglesia. Los pastores enseñan esto para algunos lugares, salen a predicar, dejan sus mujeres en la casa, en la chacra, en el campo, muchas veces ahí abandonadas. Ellos salen grandes misioneros, grandes predicadores, pero salen por las iglesias y después ellos aparecen hijos por acá, por allá, de otros lados, abandonan a sus propias mujeres muchas veces, porque la mujer en la congregación solo sirve para tener hijos en algunas congregaciones, no sirve para otra cosa. Pero nosotros no valoramos a la mujer, respetamos a la mujer, y la mujer es una compañera del varón. Tanto la mujer debe respetar al varón como el varón respeta a la mujer. Y cada uno en su rol. Dios puso un rol para cada uno. Por eso velamos cómo nos vestimos, por eso velamos cómo andamos, porque es un espíritu poderoso y que hace caer a grandes, a poderosos. David, Salomón cayeron, y muchos otros hombres que también cayeron en este mismo pecado, porque son poderosos, y esto dominaba la iglesia de Tiatira. La mujer de Dios se viste con pudor, con vergüenza, y los hombres también. Porque hoy entra la moda hasta en los hombres. Hoy los hombres se maquillan, hoy los hombres se depilan, hoy los hombres tienen más cremas que las mujeres. Esto es así. Y tienen maquilladores y maquilladoras, y van a la pedicura, y van a que le hagan las uñas y las manos. Y yo no sé, pero si usted tiene un hombre, cuídelo. Si tiene hombre, cuídelo, porque hoy el hombre, como Dios lo había creado, formado, estaba en el carácter de Dios, está desapareciendo. Ya no hay más hombre. Nosotros decimos que estamos viviendo esa generación de cristal, de tiernos, de suaves, de aquellos que tienen un cuidado por el físico, van al gimnasio y se preparan y se cuidan la piel, y esto
yo digo, déjelo para las mujeres, porque hoy hablábamos con el pastor antes de empezar. Dios creó el cuerpo de la mujer de una forma diferente, más sensible. La piel, nos contaba el hermano, es más fina que la del hombre, tiene otra composición, porque por eso el apóstol dice que como a vaso más frágil, es más sensible, es más... que tiene que tener mayor cuidado, eso decía el apóstol, ¿no? Y hoy vemos que las iglesias están dominadas por este espíritu de Jezabel, donde yo decía el lunes pasado, la iglesia se ha convertido en un desfile de moda, se ha convertido en, si aquella tiene una ropa, yo tengo que tenerla también. Si aquella usa de esta manera, yo también. Si una usa la pollerita 1 centímetro arriba, la otra si yo 1 centímetro más, ¿qué le va a hacer? Si aquella usa la pollera ajustada, ¿yo por qué no puedo usar? ¿No? Y así, y esto está dominando hoy las iglesias, y así entra el pecado, entra la maldad y gobierna las iglesias, y la iglesia está contenta mientras no le digan nada, porque cuando le dicen algo de la pollera, le dicen algo de la vestimenta, le enseñan una doctrina, se enojan y se van. Entonces los pastores hoy optan por no enseñar estas cosas, optan por, nosotros tenemos, han venido de visita algunas pastoras, algunas cosas, con unos aretes así, con maquillada, pintada, donde nos queríamos desaparecer, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados. Y sé que hay hermanos que nos miran de otras congregaciones, y ellos nos preguntaban por el orden que nosotros tenemos con las mujeres, con los hombres. Por eso estoy tocando este tema, porque ellos decían que en la iglesia no se estaba respetando el orden, en la iglesia donde ellos van se estaban mezclando. ¿Y qué hacemos? La mujer parada acá y un hombre parado atrás, y el hombre no sé qué puede estar haciendo, entonces mirando qué cosa, ¿no? Entonces por eso tenemos ese cuidado del respeto, las hermanas por un lado, por el otro. Viene una pareja nueva, viene un matrimonio nuevo, viene alguien que invitamos, lo sentamos juntos, no le hacemos separar, ¿no? Nosotros enseñamos esto, y por allá yo tenía algún portero, una portera, entraba uno nuevo, bueno, usted para allá y usted para allá. ¿No? Y vienen por primera vez a la iglesia, están juntos. Ahora sí, uno que conoce la enseñanza, que conoce la doctrina, ya sabe cómo tiene que hacer. Ahora si viene el nuevo por primera vez, nosotros dejamos, se sienten juntos, tienen vergüenza, está separado, está solo, no saben qué va a hacer en la iglesia, si lo van a saludar, no le van a saludar, cómo se canta, cómo se ora, entonces lo dejamos juntos, eso no es un problema. Pero cuando ya son los hermanos que conocen, las hermanas que conocen, nosotros le enseñamos cuide su vestimenta, las hermanas saben dónde es su lugar, los hermanos saben dónde es el lugar, y el respeto que hay dentro de las iglesias, ¿no? En nuestra iglesia por lo menos es lo que luchamos, intentamos, enseñamos estas cosas, de que el hombre saluda con respeto, por eso le damos la paz del Señor a las hermanas, el varón con las hermanas y las hermanas igual. Y las hermanas entre ellas se besan, los varones entre ellos también se saludan con un beso. Algunos muy cariñosos, que a mí no me gusta tanto que sean tan cariñosos conmigo, pero bueno, tenemos algunos medio muy cariñosos, que también tenemos que velar en esas partes, ¿no? Todo, hombre y mujer también debe velar, porque hoy está viendo el mundo cómo está desapareciendo el orden de Dios. Hoy entran las modas, hoy entran todo a la iglesia, el hombre, el cortecito de pelo, entra por allá, y todos se cortan de la misma manera. Aros, usted lo vio, un arito, algunas iglesias dicen un arito, otros dicen un aro más grande se permite. Bueno, ¿qué es el aro? Es símbolo de esclavitud. El hebreo que tomaba algún esclavo, venía el año de jubileo, y ellos en ese año le preguntaban al sirviente si quería seguir siendo esclavo o si el esclavo quería ser libre. Y lo que decidía el esclavo, si decidía ser libre, bueno, se iba, tenía algunos reglamentos. Después lea el libro de Éxodo 21, si tuvo mujer, si tuvo hijo, iba a ser de su amo, de su patrón, o si no, él se podía quedar con la familia. Bueno, tenía algunos reglamentos, pero en sí la decisión era si quería ser libre o quería seguir siendo esclavo. Ahora, si él decidía seguir siendo esclavo, lo ponía, dice, en un poste con una lesna, agujereaba su oreja y le ponía la señal de su amo, la que le correspondía. Hoy, no sé, usted le ha visto, vemos las orejas en el mundo, no creo en la iglesia acá, gracias a Dios, pero algunas iglesias también
que practican esto y sus aretes allá más grandote. Otros, ahora vamos a leer la palabra, dicen un arito más chico, que se puede, que se permite, ¿no? Es agujerear su oreja. Si Dios hubiera querido que tengamos aros, ya no hubiera hecho con un agujero y listo. Entonces donde no podamos colgar. Pero Dios nos hizo perfecto, el cuerpo del ser humano es perfecto, y ya no hay que añadirle más nada, ¿no? Y alguno lo habrá visto y se pone una oreja, una moneda y cada vez más grande el agujero, ¿no? Me da impresión a mí ver a algunos, tienen las orejas así gigantes, unos agujeros acá, porque no le alcanza con lo más chiquito. Y otros que tienen toda la oreja agujereada de los dos lados. Ya no le alcanza más la oreja, que se ponen en la nariz, en la boca, en los labios, por todos lados, ¿no? Pero es el diablo que va en contra de las cosas de Dios, y usa estas cosas. Son esclavos del mundo, esclavos de muchas veces esta Jezabel, este espíritu. Jezabel ya murió, y cómo murió, ¿no? Trágicamente, esa mujer, por introducir a los dioses, por introducir a los baales. Así que nosotros, como hija de Dios, como hijo de Dios, tenemos que guardar un porte, tenemos que guardar una vestimenta, tenemos que luchar contra esto. Mire, y vamos a leer Isaías, para que usted vea, libro de Isaías, capítulo 3. El juicio que venía contra las hijas de Sión. Mire cómo se vestían ellos. Isaías capítulo 3, versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando, haciendo son con los pies, cuando van caminando. Está hablando los adornos, dice que había unos adornos, los tacos, cuando van caminando, que nosotros enseñamos, podemos permitir un taco a las mujeres, pero a veces vienen con unos tacos de 20 centímetros. Y van haciendo son, van danzando, decía allá el apóstol. Una nalga para acá, la otra nalga para allá, uno para acá, otro para allá. Eso decía, van danzando, haciendo son con los pies. ¿Sabe qué era lo que usaban ellos? Usaban un adorno en los tobillos, una chapita o con una cadenita. Entonces cuando ellos entraban o cuando ellos caminaban, llamaban la atención, porque no todos lo podían tener. Era solo el que por ahí tenía alguna posición económica poco más alto de cualquiera, no era para cualquiera los adornos. Pero dice acá que las hijas de Sión se empezaron a hacer más grandes, a preocuparse más por su belleza, a preocuparse más por la belleza exterior. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros nos tenemos que preocupar por el interior, por el corazón, ser humilde. Por eso no estamos diciendo que se abandonen, está bueno que las mujeres cuiden su piel, que cuiden, que se peinen por lo menos, que se arreglen, que no anden desarreglada, porque la mujer de Dios es un porte, también mantiene un porte y un ejemplo para el mundo y predica de esa manera. Se ponían adornos en los tobillos, y hoy usted lo va a ver en el mundo, pulserita, cadenita, de todo se ponen ahí. No sé si, no creo que las cristianas, no se le ve por lo menos, no creo. Y dice, seguimos leyendo, haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Yo le predico y enseñamos esto también donde estoy. Y yo le decía una vez enseñando y predicando a algunas hermanas que yo estoy orando, y que el Señor la avergüence, y algún día se van a sentar porque le enseñamos y le decimos que no usen la ropa tan ajustada. ¿Y qué pasa cuando se sientan la ropa ajustada? Y las costuras no aguantan, los botones no aguantan. Y entonces, en alguna oportunidad vi a alguna hermana con un saquito atado acá. Y no era de adorno. No era de... A veces las costuras no aguantan y se abren. Y el Señor decía que va a raer la cabeza, va a eliminar, va a quitar, decía Él.
y Jehová descubrirá su vergüenza. Se va a avergonzar. A veces se sientan las hermanas, tienen que andar con una mantita, con algo ahí para taparlo, pues se sienta y no puede cubrir. Y esto decía el Señor, que va a descubrir su vergüenza. Aquel día el Señor quitará el atavío del calzado, los adornos que ellos ponían, las redecillas, las lunetas. ¿Saben qué eran las redecillas? Una red que usaban, dice, allá en el cabello con un adorno. Y las lunetas, es un adorno en el cuello. No los collares, sino como un adorno que usaban acá. Después estaban los collares, que era lo que colgaba. Pero usaban un adorno acá en el cuello. Y entonces las hijas de Israel se empezaron a preocupar más por eso. Yo no sé si usted está viendo hoy en internet cómo hoy están las pastoras, las profetisas y qué sé yo, tanto que se paran a predicar en los púlpitos. Y yo leía esta palabra y decía, me parece las hijas de Sión hoy en día, ¿no? Parece como estaban ahí y el Señor iba a traer juicio sobre ellas. Los collares, los pendientes, los brazaletes. Todo eso el Señor estaba mirando, estaba pendiente. El Señor se ocupaba más de su belleza, se ocupaban más de traer, mostrar, presentar, de mostrarse. Alguno piensa que una pulsera le va a hacer más lindo, un aro le va a hacer más lindo, o un maquillaje le va a hacer más lindo. Pero esto no sucede así, en la realidad no es así. El hombre compra cualquier bolsón, a veces las mujeres usan esto, y los hombres también, como dije, están usando esto. Y compran y dicen, wow, qué lindo. O la foto. Vio que por foto todo es más lindo. Si quiere comprar un auto, ve la foto y dice, qué lindo el auto. Se va a verlo y nada que ver lo que era. A veces pasa así, ¿no? Uno está mirando en internet, buscando, y quiere poner, mira qué linda, mira qué lindo. Y cuando ve la realidad, nada que ver. Porque se producen, porque hoy hay Photoshop, porque hoy hay de todo en el mundo. Y así estaban las hijas de Sión, se producían para algo. A veces vemos a las hermanas cristianas, yo decía el otro día, tirando piquitos, o sacando fotos así, y no se ve el escote. De todo eso debe tener cuidado, revise su foto en Facebook, en Instagram, y en qué sé yo cuántas redes sociales hay. Yo lo único que tengo es WhatsApp. Pero no sé cuántas redes sociales que hay por ahí, algunas ocultas, algunas que se usa para trampa. También tenga cuidado, los hijos de Dios andan a la luz. No andan escondiendo. Revise sus fotos a veces que sube, cómo se saca, si se gusta sacarse fotos, porque hay algunos que les gusta verse, les gusta sacarse fotos y estar ahí. Y bueno, revise lo que saque, no está mal si le gusta y usted se siente feliz. Lo que tiene que hacer es revisar lo que pone como hija de Dios. Las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pombitos de olor y los zarcillos. Decía, yo le enseño a los hermanos, le digo, a veces uno se da cuenta cuando sale a comprar, se arregla, se pone perfume por acá, por allá. Se va a la iglesia y ni le digo si hay una fiesta. Se viste como de gala. Yo enseñaba el otro día para los matrimonios. Y decía, ¿por qué no se arregla para su esposo? Y no, porque ya le conoce. Pero hay una fiesta en la iglesia, allá el culto, o tiene que salir al mercado donde va a dar vuelta a un shopping, se produce. Hay que salir divas o divos. Pero para el marido o para la esposa, porque es para los dos. Viene el marido todo despeinado, con los quehaceres de la casa, todo transpirado, todo chivado. Total, el marido ya le conoce. O al revés, el marido viene del trabajo, ven y dame un abrazo, le dicen, ni se va a sacar la ropa de trabajo, no se va a sacar los zapatos de trabajo, no se va a pegar un baño primero, no se va a poner un desodorante. Así está hasta la noche, con la misma ropa,
dice, no sé, mi señora, pero usted póngale gana. Se baña, se perfuma, se pone un desodorante, un matachivo por lo menos, y es distinto. Pero hay gente, yo tenía un pariente que él vivía con la ropa de trabajo, vivía con el zapato de trabajo para todos lados. Y un día la mujer se cansó y se le mandó a mudar. Y él decía, a mí no, a mí nunca me va a pasar eso. No, yo no. Cuando se quiso dar cuenta no estaba mal la mujer y le peló la casa, le llevó todo encima. No, porque nunca le iba a pasar. Pero a veces no tenemos ese cuidado que debemos tener en el matrimonio, en la pareja, en la familia. Las mujeres arréglense para su esposo, póngase sexy para su esposo, en su habitación, en donde está. No, donde sale, viene a la iglesia, viene todo ajustado, transparente, pero su esposo le tiene que ver, no afuera. Para el mundo nos cubrimos. Para nuestro esposo o para nuestra esposa tiene que ser diferente, tiene que ser distinto. No para el mundo, no darle de comer al mundo. Y a veces no cuidamos, por eso los matrimonios se destruyen, por eso los hogares van abajo, por eso los siervos de Dios, como hoy compartía el pastor, no tienen fruto. Porque no le acompaña a la esposa, no le acompañan los hijos. Esos son los frutos. Y yo quiero predicar, quiero enseñarme, tiene que acompañar a mi esposa, tiene que acompañar a mis hijos. ¿No? Sí, no, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? Por eso yo puedo enseñar a hablar de estas cosas porque está mi esposa acá. Pero ¿cuánto hay que predican esto cuando no está la mujer? Hemos conocido grandes siervos de Dios que han traído estudios para matrimonio. Y mejores que lo que yo estoy hablando, mejores cosas de lo que yo estoy hablando. Y cuando hemos conocido a la mujer, pedían auxilio, socorro, querían salir corriendo, diciendo no aguanto más a mi marido, diciendo me tienen como esclava, 12, 13 hijos algunos, porque para eso nomás parece que servía la mujer. Que Dios nos libre y nos guarde, ¿sí? De todas esas cosas. Los hermanos que nos escuchan, que nos siguen de las redes, algunos que me pedía que, comparta estas cosas, y justo estábamos hablando de Jezabel, y bueno, venía todo al caso. Seguimos leyendo el 21. Los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Es que se arreglan hoy, está de moda. Me apareció una de mis coristas ya lleno de trencita todo. Y digo, ¿dónde apareció esta africana? Le dije yo. Porque como está de moda, los adornos en el pelo, los tocados eran los adornos en los pelos que se hacían en moda, y de repente aparecieron todas ya. Apareció una y después la otra también y la otra también, porque esto se contagia, porque uno lo hizo, yo también lo hago. ¿No? Pero el Señor iba a traer juicio y decía, iba a quitar todo esto. La ropa de gala, gente, yo enseño sobre las prioridades, que uno tiene que mirar las prioridades en el hogar, si puede y tiene para usar ropa de marca y comprarse ropa de marca, Dios le bendiga, gloria a Dios. Pero yo le enseño a los hermanos a tener lo básico en el hogar, a tener algo básico en la casa, lo primordial, agua caliente, agua fría, tener un piso, y que vaya equilibrando las prioridades. Hay gente dice, yo no puedo avanzar, yo no tengo, no puedo avanzar en mi casa. Pero yo digo, lo vemos comiendo todos los fines de semana en algún restaurante, en algún McDonald's. Todas las fines de semana con una carterita nueva. No, los fines de semana un zapatito porque no coincide con el otro, entonces tiene que ser zapatito del mismo color o la misma cosa. Tiene que aprender a administrar. Y él decía, toda la ropa de gala, el Señor iba a quitar, venía el día del Señor del juicio, iba a quitar todo. Vio que en las iglesias, usted si sigue algún predicador de esos famosos, si ve alguno, va a ver todos los días que ellos están con un traje distinto, con un zapato distinto, no le va a ver de la misma manera, como a nosotros. O como a mí. Yo le digo a mi señora, más vale variar, porque si no estoy todos los días con la misma camisa, la misma cosa. Pero porque ella lava, plancha y vuelve a poner en el mismo lugar, siempre lo conté. ¿No? Y yo agarro lo que está arriba, no agarro lo que está abajo, porque encima se enoja que le desparramos todo, pero bueno. Entonces,
Cambiame lo que anda variándome para yo poder usar algo distinto. Si no, yo agarro lo que está arriba, lo que está ahí y me pongo. No soy de mirarme, decir, a ver, ¿qué tengo puesto hoy? ¿Qué me voy a poner? ¿Combina, no combina? No sé. Se iba a acabar todo, las hijas de Sión se iba a acabar. No estoy diciendo que no, la mujer de Dios no debe tener ese cuidado, debe tener un cuidado. Con pudor, con vergüenza, vuelvo a decir, así enseñaba el apóstol Pedro, así le enseñaba Pablo a Timoteo, que avise allá que la mujer debe tener vergüenza en vestirse, de cuidar su cuerpo, ¿no? Para su marido. Eso enseña la Biblia, no lo estamos enseñando nosotros, con honestidad, con sinceridad. Y este espíritu que anda hoy en las iglesias, vení como está, como le contaba de este hermano que se iba a la iglesia a mirar los traseros de las hermanas. No, porque hoy las iglesias están así, no le interesa, venga, salte, encima que andan todos ahí saltando como becerro en la manada, o cayendo fuego del altar y qué sé yo, y todo ahí en ese espíritu que se mueve, ¿no? Del baile o de la sensualidad. Eso era lo que manejaba ese espíritu de Jezabel, y hoy se está entrando en las iglesias todo eso, el perfume, todo el Señor iba a quitar de ellos, iba a venir olor desagradable, mire por qué le decía que cuide a su esposo, mire el versículo 24, y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Sus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Y después se sigue leyendo, dice allá que iba a haber un varón para 7 mujeres, porque el Señor iba a castigar, iba a hacer morir los varones. Entonces la mujer que quiere mostrar que quiere conquistar, ¿qué iba a conquistar? Se iban a pelear por un hombre, iban a pelear por un varón. Eso iba a pasar, iba a venir el juicio de Dios, y vino el juicio de Dios para Israel, las hijas de Sión era. Y eso hoy pasa en las iglesias. Cuide su esposo, cuide, y el hombre tenga cuidado, ¿no? Si le gusta tanto, sospeche si le gusta estar mucho frente al espejo. O si tiene mucho perfume, mucha crema, empieza a sospechar. Y cuidado, porque hoy los varones también entran moda en los pantalones ya ajustados, y le empieza ya a ganar lo que es la moda, el cortecito de pelo. Y esto, tengan cuidado, porque hoy hay varones que, vuelvo a decir, son suaves. Y a veces tenemos que tener miedo. Decía un hermano, ayer contaba, él le agarró una indignación porque vio a 2 hombres de la mano y dándose besos. Que esto no es, esto lo vamos a ver porque dice que vamos a ser como Sodoma y Gomorra en el último tiempo. Y se va a incrementar en el mundo, pero a veces esto está entrando en la iglesia. Ahora que estoy leyendo mucho sobre esto, leía sobre un pastor que se especializa, en exorcizar demonios de homosexualidad. Él se ocupa de los homosexuales y a exorcizar y a quitar demonios. Dios nos libre y nos guarde, porque el que contaba el testimonio dice que hasta el mismo exorcista cayó con un demonio, con un demonio de la homosexualidad. Dios nos libre y nos guarde, que no entre en la iglesia estas cosas. Son demonios poderosos, demonios grandes, demonios que necesitamos estar en santidad y en comunión con Dios. Él nos promete guardar, librar. Él dice que ya le venció en la cruz del Calvario. Ahora nosotros debemos tener esos cuidados de estar siempre velando, de estar siempre en santidad con Dios. Porque si no, seguramente que vamos a caer, tanto hombre como mujer. Por eso velamos, por eso tenemos el respeto hacia las mujeres, por eso no tenemos tanta confianza, no hacemos tantos chistes con una mujer, con el otro. Y no, nosotros mantenemos respeto, decimos mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Porque esto castiga también la Biblia y dice, ¡ay!
de aquel que es suave. A ver cómo dice Corintio específicamente. No me acuerdo ahora, no me sale la palabra. Cómo dice allá Corintios 6, si no me equivoco, la palabra. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 11, si no me equivoco, Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 11 o 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ninguno de los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los afeminados, no me salía la palabra, y los afeminados, ni los que se echan con varones, ningún ladrón, ninguno de los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Porque escuchaba un testimonio de una hija de un reverendo, estaba un predicador en una plaza y ella le decía, yo soy hija del reverendo no sé cuánto, le daba el nombre y ella decía, yo soy lesbiana, y mi papá dice que yo voy a ir al cielo. ¿No? Así le enfrentaba al predicador. Y esto hoy está pasando en el mundo, en las iglesias. Dios nos libre y nos guarde, que no nos gobierne el espíritu de Jezabel, como pasaba en la iglesia de Tiatira. No vamos a llegar a nada, vamos a seguir. Bueno, no sé, los hermanos que me preguntaban si quedaron y si entendieron. El día del Señor viene y viene contra estos pecados que están entrando en la iglesia. Las iglesias de Sardi estaban dominadas y dice allá que estaban muertos, ¿no? Pero tenían nombre de vivos, pero estaban muertos. También gobernaba un espíritu de aquellos que no estaban convertidos, aquellos que iban como religiosos, aquellos que van para pasar el rato nada más, porque salen del mismo lugar y siguen haciendo lo mismo. Y la Biblia dice que tenemos que cambiar, que cuando conocimos a Cristo, nuestra vida cambia, nuestra vida es distinto. Mira Efesios capítulo 4, versículo 22. Esto gobernaba en Sardi, tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Qué dice allí? Si me ayudan los hermanos, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que convertirnos. El viejo hombre ya pasó. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Están, y usted va a ver esos catedrales y esas iglesias llenas, repletas. Pero, ¿cuánta gente convertida habrá ahí? ¿Convencidos? Decía un pastor, está lleno el infierno de convertidos. No, han perdido el temor a Dios. Siguen de la misma manera, engañándose unos a otros, mintiéndose unos a otros. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos convertirnos, cambiar el rumbo de nuestras vidas. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Bueno, ellos seguían muertos en sus deleites y pecados. La iglesia de la Odisea estaba también gobernado por los gobernadores de las tinieblas. Ellos eran tibios. Ellos no se iban por un lado ni para el otro. A ellos les daba todo igual, les daba todo lo mismo. Ellos un día estaban cristianos, al otro día dejaban de ser cristianos. Dice que en esa iglesia dominaba mucho el espíritu de la hipocresía. ¿Saben lo que son los hipócritas, no? En realidad la palabra significa disfrazados. Aparentan una cosa
son otras. Y eso gobernaba en la iglesia de Sardis. Estaban siendo gobernados por las tinieblas en sus vidas. Después, si quiere leer, tenían doble cara. Mateo 7:21. Sí, Mateo 7:21. Leemos un versículo para... Tenemos que terminar huestes hoy para pasar al otro. No todo, estos eran los hipócritas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que le digan Señor, que vayan a la iglesia, que tengan una Biblia grande, no lo hace cristiano, no lo hace hijo de Dios. ¿Sí? A veces somos hipócritas, tenemos una cara dentro de la iglesia, afuera somos otros. Esos eran los tibios. Mientras estaban en la iglesia hasta alababan a Dios, lloraban, y salían y estaban con los amigos y eran uno más de los amigos. Y de eso está lleno hoy la iglesia. El hipócrita, aquel que tiene doble cara. Tenemos que ser como la iglesia. ¿Qué iglesia tenemos que ser nosotros? ¿Cómo qué iglesia tenemos que ser? Una, Filadelfia. Hay otra también. No, la Odisea vimos, son los tibios. No quiero ser tibio. O frío o caliente, dijo el Señor. Filadelfia y también Esmirna. Porque decía ya, leemos unos versículos ahí, Apocalipsis 2. La iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Muy bien. Por lo menos están leyendo ahí. Y Filadelfia decía el hermano, ¿no? Porque tenemos que retenerlo, tenemos que cuidarlo para que ninguno tome nuestra corona. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Vamos a retener lo que tenemos, vamos a cuidar, vamos a pasar tormenta, vamos a pasar dificultades, pero es por un tiempo nada más. Después viene la palabra del Señor. Vamos a terminar con gobernadores que son y pasamos a huestes espirituales. Tengo 5 minutos todavía, ¿no? Huestes espirituales, que ustedes ya tienen la palabra que yo le describí en griego de las clases pasadas, en hebreo y griego, que significan ejército. La tienen anotado ahí, Sabot, decía huestes. En hebreo, Sabot es ejército. Estratía, que es en griego, significa ejército o tropa. ¿Sí? ¿Lo notaron? En hebreo, Sabot, que yo lo escribí la anterior vez. Eso es en hebreo, ejército. Estratía, en griego, que es ejército o tropas. Estos significan muchos. Hablando de las huestes, que son muchos, vamos a ver Hebreos 12:22. Quiere decir cantidad, pues es un ejército, tropa de muchos. Son como vimos los rangos espirituales, principados, potestades, gobernadores, y estos son los soldados. ¿Sí? Están los rangos que gobierna cada parte, y ahora vienen los soldados. Y aún así estos soldados son muy poderosos también, pero no debemos temer nosotros a los demonios, ¿sí? No le tema. Ellos no deben temer a nosotros si tenemos a Cristo en el corazón. Recuerde eso. Si tenemos a Cristo en el corazón, ellos no deben temer. Hebreos, que habla de mucho, Hebreos 12:22. Me ayudan los hermanos y hacemos más rápido. Estas son las huestes que habla
de cantidad, de muchos. Hebreo 12, 22. Sí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Eso habla de las huestes, de los muchos millares de ángeles. Vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 13. Cuando el Señor nació, esas huestes de ángeles, qué lindo, ¿no? Vinieron a cantarle al Señor. ¿Sabía usted? Lucas, capítulo 2, no fueron solo algunos ángeles, sino huestes, habla de muchos, de ese ejército. Lucas 2, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes que alababan, celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y cantaban. Habla de huestes, de ejércitos, de cantidad. Vamos a terminar el lunes que viene porque ya estoy en la hora. Las huestes, que ya nos queda poquito, no sencillo. Y pues, luego sí vamos a pasar por fin tienen poderes sobrenaturales y fuerza sobrenatural también. Quedará para el lunes que viene, hermano. Dios les bendiga. Nos quedamos por acá. Quedaron unos solos detalles de huestes nada más y luego ya pasamos a lo que sigue. Son 25 ítems, 20 largos ítems y recién vamos por el 8. Estaba programado para 10 o 15 clases nada más, después teníamos que pasar a otro tema, pero bueno, con la ayuda del Señor seguimos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo mucho de esto, así que Dios les bendiga a todos, gracias por estar, esperamos que sea de bendición para sus vidas. No sé si la clase que viene o la siguiente vamos a entregar algo del material y el primer cuestionario también, para que se vayan ejercitando los hermanos. Por ahí hacemos el cuestionario oral. ¿Qué le parece? ¿Alguno que quiera dar el cuestionario oral? Estudia las preguntas de una clase para la otra y lo hacemos también. Estaría bueno, así usted ejercita también un poco el conocimiento y no se copia tanto. Y no le pregunta tanto a Google. Dios le bendiga, hacemos una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche. Poder estar junto a mis hermanos, la iglesia, tu pueblo, estar aprendiendo, conociendo más de ti, Padre Santo, pidiéndote que tú seas siempre nuestro guía, nuestro auxilio, Padre, para seguir, Padre Santo, y no perder este conocimiento, para no ser destruidos, Señor. Sigue, Padre Santo, obrando en cada uno de mis hermanos, tus hijos. Te pedimos tú nos acompañes el regreso a nuestros hogares, nos libre de todo peligro, de todo mal, y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.